listas dinámicas, o sea, implementar operaciones de lista, insertar un nodo, sacar un nodo, recorrer una lista, si lo permite, una pila, una cola, un árbol, y manipular alguna lista, o sea, dada una determinada estructura, nodo y tal mecanismo de lista dinámica, y implementar tal tarea. Después de C++, perdón, bueno, manipular objetos, declarar clases, implementar métodos correctamente, herencia, constructores, destructores, manipular punteros a objetos, manipular vectores de objetos. O sea que hay bastante, como tema es bastante largo, no voy a agregar polimorfismo, básicamente no, el polimorfismo en sí no es mucho más, pero sí eh, es otra, bueno, no van a tener mucho tiempo de práctica tampoco, así que iría hasta herencia. Sí, tema importante, el tema memoria dinámica en C++. Repasen el uso de operadores new, delete, con objetos o variables comunes, simples o con vectores. Pueden seguir usando malloc, pero para lo que corresponda. Acuérdense que el new y el delete va a ser obligatorio cuando usamos objetos, porque el new llama a los constructores. Inclusive una variable entera en C++ es un objeto, entonces inclusive para una variable entera debería usar new. Entonces, constructores, destructores, memoria dinámica, sobrecarga, para hacer temas que seguro van a estar, probablemente más de una vez. Y bueno, listas, un procesamiento no demasiado complicado, cargar una lista, recorrer, buscar un valor, eliminar un valor, algo así. Con respecto a herencia, principalmente implementar una estructura de herencia. Hoy les voy a mostrar un par más de ejemplos. Y implementar una estructura de herencia en función, por ejemplo algo así. Dada una definición, un diagrama de clases con una estructura de herencia como esta, implementarla, solamente la declaración de las clases, y con ese tipo de herencia que sale ahí abajo. Algo así podría ser un ejercicio. Obviamente no tiene ningún atributo ni ningún método esto, es solamente relación entre clases. No hace falta escribir ninguna función, solamente declaraciones. Y dentro de una estructura de herencia puede haber que implementar algún método particular, pero no métodos, no es que sean todas clases implementadas completamente. Bueno, retomando el tema de herencia, con respecto a los calificadores de accesos, trabajen con háganse un proyectito, un código como este, donde tengan 3 clases, una clase base con 3 atributos, uno privado, uno protegido y uno público, una clase derivada, que tenga también esos 3 atributos propios, y pueden hacer una clase nieta, de manera tal de poder observar qué acceso hay desde la clase nieta a los atributos privados, protegidos y públicos de sus clases madres. Este puede ser un buen ejercicio para que ustedes repasen qué cambia si yo hago herencia protegida, privada o pública. Entonces, van a ir cambiando los tipos de herencias para ir resolviendo los errores de compilación. Por ejemplo, ¿por qué atributo privado? Este atributo es inaccesible desde la clase nieta. Atributo privado
está definido en la clase derivada como privado, o sea, es un atributo privado de la clase anterior. Entonces, Profe, ¿está compartiendo? Porque yo no estoy viendo nada. estoy compartiendo la pantalla. Yo sí veo. O sea que. Ahí voy a... Capaz que tengo el pin en otro. A ver. Tengo un solo monitor ahora, así que... No, Disculpe, y no tenía, además, tenía el pin en el coso. además de pila y cola, la estructura de árbol también es bastante probable que salga. Sí, sí, árbol binario, sí. Es lista dinámica simple o doble, pila, cola y árbol. Con listas dinámicas es todo eso. Las listas dinámicas son las más fáciles en realidad, porque uno la manipula, la recorre a través de los punteros. Entonces puede hacer cualquier cosa. La pila y la cola tienen la complejidad de que está restringido el modo de uso. No se puede recorrer nodo por nodo, solamente hay que usar un extremo. Entonces, buscar un elemento en una pila o una cola significa vaciarla. En un árbol es diferente. En un árbol se crea y después no se lo toca. De hecho, creo que no vimos el código para eliminar un elemento de un árbol binario. No se suele hacer la operación de eliminar un elemento de un árbol. Creo que les había dicho que un árbol se crea y se usa como una base de datos, como una biblioteca. Se consultan elementos de ahí, pero no se suelen eliminar. Se puede, por supuesto, eliminar un nodo de un árbol. Pero no es algo que suele salir. Puede hacerse complicado. Igual unir árboles, van a ver en el Deitel hay ejercicios de árboles bastante más complicados. Unir dos árboles, rearmar el árbol. Entonces con árbol binario básicamente es crear el árbol, insertar nodo y recorrerlo en los tres modos de orden. Eso solamente. La función insertar nodo y las tres funciones de recorrido. Cualquier programa que se les pida con árbol binario va a usar esas cuatro funciones nada más. Así que en sí no es... Tengan esas funciones a mano, tengan las funciones de cada una de las listas. Creo que de todas las listas les dejé un ejemplo de función. Y utilizando esas funciones tienen que procesar. Bueno, les decía, acá se me agregó la clase derivada 2 y 3, por ejemplo, pero tengo una clase base, una derivada, con atributos, con cada uno de los atributos. Por favor, vayan probando las combinaciones. Acá la clase nieta deriva en modo protegido de la clase derivada. Saco la herencia múltiple. Tenéis que borrar esas dos. Entonces, desde la clase nieta, observen, prueben las distintas combinaciones para resolver estos errores que aparecen del acceso a cada una de las clases, a la clase derivada, madre, y a la clase abuela en este caso. Eso es lo que me restringe el tipo de herencia, más allá del atributo que tenga, del calificador que tenga cada uno de los miembros. Bueno, un ejemplo típico de clase era este, siguiendo con lo mismo que les he estado dando, persona, alumno, un alumno que deriva de persona, puede ser después distinto personal, por ejemplo, tengo una clase base. No me acuerdo si la semana pasada les había comentado que cuando se crea una clase de la clase alumno, en este caso, se va a crear primero una clase persona, un objeto de la clase persona, en este caso con esos cuatro atributos. Por lo tanto, antes de crearse el alumno, primero se va a crear un objeto persona que va a servir de base para después crear el objeto alumno que es derivado. Entonces, debo
A ver, iba a agarrar la clase círculo, pero me parece que mejor voy a usar esto. Entonces yo defino la clase persona. En este caso podrá tener bool S. Le pongo un solo atributo por ahora. La clase derivada alumno que deriva de persona le va a agregar, por ejemplo, un legajo. Cuando se cree un objeto de alumno, el objeto de alumno necesita crear previamente una persona, y una persona necesitaba en este caso un bool. Entonces, el alumno se va a crear con un bool y con un entero para su propio legajo. ¿Cómo voy a implementar el constructor ahora? El constructor de la clase alumno. Tiene que llamar al de persona, ¿no? Primero. Exactamente. Antes de construirse un objeto de alumno, o sea, cuando hablamos antes de construirse, estamos hablando de que antes de que se ejecute cualquier código que esté entre las llaves. Entonces, antes de que se ejecute cualquier cosa que yo pueda poner ahí, se va a llamar a otro código, que es el código del constructor persona. Entonces, esto hará algo así. Como haga lo que yo haga, desde el constructor no tengo, por más de que yo acá pueda hacer lo mismo y decir sexo igual a S, y legajo igual a L, que de por sí no voy a poder hacer esto porque este atributo es privado de la clase persona. Por más de que yo pueda, lo hiciera protegido al atributo sexo de persona, se va a ejecutar primero el código del constructor de la clase persona, antes de que se haga esto. Entonces, acá no es grave. Supongamos, primero que me va a dar error de compilación. ¿Qué error de compilación me va a dar esto? Además de que el atributo sexo es privado. Acá hay un error de compilación. ¿Alguno se da cuenta? ¿El nombre de la variable? No, creo que ya lo arreglé. Sexo es bool, le pongo h, le puse mayúscula a las dos. No. Hay otro error de compilación que es implícito, que no se ve. Lo que estaba diciendo recién. Cuando se cree un objeto, en realidad el error de compilación va a aparecer cuando va a ser de ejecución, no de compilación. Cuando se cree un objeto alumno, primero se va a llamar el constructor de persona. ¿Y qué error va a surgir acá? A ver si me aparece cuando yo lo... No puedo acceder a la variable de Bueno, ese es persona. uno. ¿Cuál es el otro error? Bien, ese es uno de los errores. A ver si me aparece.
Bien, ahí me parece que hay un error. ¿Cuál puede ser? Y me aparece en el propio título, acá me aparece el que ya me dijeron, sexo es privado, entonces por más de que alumno hereda de persona, no tiene acceso a los atributos privados. ¿Y qué error tengo ahí? ¿Te llama el constructor de persona? Sí, ¿y por qué da error al llamado del constructor de persona? Fíjense que yo le mando un true y un 1. O sea que estoy mandando los dos argumentos. ¿Qué cosa estoy violando? O no violando, sino que falta. Cuando llega a esta línea, se va a ejecutar ¿qué función? Antes de hacerse eso, Le falta, disculpe, lo acabo de ver, le falta un 2 puntos y el de dónde hereda, o sea, la clase de dónde hereda sería 2 puntos, persona. Ah, sí. No, acá está eso. Alumno heredio de persona público. La herencia está. Acá está definida la herencia, la relación de herencia. Entonces el error que me da que sexo es privado, no es que no sabe qué es, sino que es privado. El error va por otro lado. Yo aquí tengo un programa que hice de práctica de herencia Sí. y en el constructor estuve investigando y la sintaxis me indicaba, por lo que vi, que después del cerrar el paréntesis tengo que añadir. El eh, constructor sí, ujú. de la base, sí. No es obligatorio, lo podés hacer. En este caso, sería obligatorio, ¿por qué razón? Si yo no lo pongo, ¿qué se va a ejecutar? ¿Qué El constructor? constructor por defecto de persona que no tiene ningún Bien, argumento. exactamente. No tengo ningún constructor por defecto en persona. Entonces, el error que me dice es que no existe el constructor por defecto persona, paréntesis, sin argumentos. Entonces tengo dos opciones. O bien creo un constructor por defecto, que lo puedo crear simplemente haciendo eso, que no va ahí, en realidad va acá arriba. Ahí estoy creando un constructor por defecto, pero puedo no querer hacer eso, sino que obligar al usuario que siempre se cree el objeto con algún valor. Y para hacer eso, tengo que hacer explícito acá a qué constructor se va a llamar. Más que nada, no tanto a qué constructor, porque hay uno solo, sino qué argumento se le va a pasar. Entonces pongo dos puntos y pongo el constructor que quiero llamar, en este caso hay uno solo, y le paso el argumento que necesita. Entonces en este caso es obligatorio hacer el encadenado de constructores. Entonces, sigue el error de que sexo es privado. Entonces pero ya no necesito hacer esta asignación porque la hace ese constructor. Entonces quedaría así el código. Entonces, este encadenado de constructores no es obligatorio. Si yo no le agrego, acá se va a llamar a un constructor por defecto si existe. Y si no existe, me va a saltar el error de compilación. Bueno, ¿qué pasa en un caso de herencia múltiple? Creo que lo iba a usar con... Voy directo a esta clase de dispositivo. Bueno. Acá tengo esta relación de herencia. Una clase base dispositivo que va a tener un bool encendido, un método configurar y un constructor que no recibe nada. Tendré otro dispositivo impresora que hereda de dispositivo, tiene esos dos atributos, y otro dispositivo escáner
que hereda de dispositivo también. Y una clase final derivada multifunción, que deriva, tiene un escáner y una impresora. Esto es bastante típico en las bibliotecas. De hecho, en las bibliotecas del sistema operativo hay una clase madre general que es dispositivo de entrada-salida, y todos los dispositivos de hardware heredan de esa misma clase base, donde la clase madre tiene métodos estándares y atributos que cualquier dispositivo va a necesitar, un nombre, una dirección de memoria, etcétera, y se me genera toda una estructura de herencia. C# tiene una clase madre que es objeto, se llama. Entonces, toda variable cualquier cosa del lenguaje hereda de esa clase. Entonces, esta estructura de herencia múltiple aparece un montón, o de herencia, todo hereda de una sola clase madre. Esto es bastante común en las bibliotecas de... Recuerden que más allá del lenguaje y de la sintaxis y demás, van a trabajar después con bibliotecas. En C++ se simplifica un poco el uso de bibliotecas con el mecanismo de clases y herencia de clases. Entonces, en lugar de tener que estar agregando una biblioteca string, una biblioteca tanto, acá las agrego, pero todo está vinculado. Todo está relacionado con relaciones de herencia. Bueno, la definición va a ser así. Acá le he agregado dos cosas para probar. Pero supongamos que un dispositivo puede tener un método encendido, apagado. Así me queda la relación de herencia. Profe, Decime. sube un poquito, me descolocó un poquito el protect y después el public junto. El protect lo pongo para que la clase... Acá está, lo puse otra vez. Pero está vacío, ¿o no? Protect, Ah, o no, sea, no es como que necesario. No es necesario. A ver, creo que lo moví yo por error. No, no, debe de haber quedado de otra cosa. Pero si lo pones después este public lo vuelve a cambiar al ámbito. Cada vez que pones una de estas palabritas se cambia vos podés ir alternando. Podés crear la clase con los 3 atributos y vas metiendo en el medio, y en este caso debo haber estado probando de agregar algo. Y no hay problema de que quede la palabra, si no hay nada después no va a haber nada, ningún atributo protegido en este caso, y el public vuelve a cambiar a público. Pero bueno, si querés lo saco, así no molesta visualmente. Bueno, no, pensé que estaba ahí por algo especial. no, debe haber estado porque habré estado probando algo con algún otro atributo. Bueno, esto sería una herencia múltiple. La multifunción va a tener una impresora y un escáner. Entonces, si yo ahora me voy al main y creo un objeto de tipo multifunción M1, voy a tener que implementar. A ver.
Bueno. Puse todos los constructores vacíos que no hacen nada. Podría haber puesto esa, ponerla ya designada, quiere decir que esa función no hace nada. Es equivalente a no haber puesto nada y que el compilador me cree un constructor por defecto vacío. Profe, si yo declaro al constructor como protected, solamente las clases que hereden de esa clase van a poder crear un objeto de la clase base. El constructor sí o sí tiene que ser público, primero. No podría ser protegido o privado. Podríamos probar, la verdad que no. O sea, si puede haber un constructor, tiene que haber por lo menos un constructor público. Acuérdate que si vos creas uno protegido y nada más, no te va a compilar porque te va a pedir el compilador que haya un constructor público. No estoy seguro si es posible crear un constructor protegido aparte de constructores públicos. Eso la verdad que lo podremos probar. Pero solo constructor protegido no, porque tiene que haber uno público. El constructor sí o sí tiene que ser público. Porque bueno, la función del constructor es ser usada desde fuera de la clase. Lo que sí tenés, ya lo vamos a ver, un mecanismo para que no sea posible crear una clase base, que es la clase abstracta. La clase abstracta no se puede crear un objeto de la clase base. Bueno, entonces, volviendo a esta estructura de herencia múltiple, donde yo tengo la clase multifunción que contiene una impresora y un escáner. Creo que llega. Fíjense qué pasa. La multifunción está formada por una impresora y por un escáner. Acá veo en debug, veo mi objeto M1, que era multifunción, contiene un escáner, está construido a partir de un escáner y una impresora. Ambos, escáner e impresora, son dispositivos independientes y tienen cada uno su atributo encendido. O sea que en la memoria yo tengo el objeto multifunción, tengo agrupados un objeto escáner y una impresora, y ambos son dispositivos totalmente independientes. Por eso podría estar prendido el escáner y apagada la impresora. Porque serían independientes. Cuando se construye, entonces, la multifunción, se va a construir en primer lugar un objeto escáner, y para construir un escáner se va a construir un dispositivo. Luego se va a crear una impresora, para lo cual primero se crea un dispositivo. En el archivito este que les había mostrado, figura en la clase círculo, cilindro y esfera, cuál es el orden de creación. Ocurría eso. Cuando yo creo para crear una esfera, primero se crea un círculo. Para un cilindro primero se crea un círculo y se destruye en orden inverso. Acá pasa similar, solo que el orden va a ser ese. Primero un escáner, o sea, antes de llamarse el constructor de multifunción se va a llamar el de escáner, pero antes de llamar el de escáner se va a llamar el de dispositivo. Recién ahí se va a crear el escáner, y antes de pasar a multifunción se va a volver a ir a impresora, primero dispositivo, después impresora y después multifunción. Esa es otra pregunta que suele aparecer más que nada de teórico. ¿Cuál va a ser el orden de creación de este objeto? Ahora, si yo digo que mi multifunción en sí es un dispositivo único, no es que simplemente una agrupación de dos dispositivos independientes, sino que es un dispositivo único, y yo quiero que haya un solo atributo encendido, yo lo que tengo que hacer es que
este objeto multifunción, en realidad, o sea, lo que se implementó acá no fue esto, que tanto impresora y escáner derivan del mismo dispositivo. Lo que se me formó acá fue una impresora con su propio dispositivo y un escáner con otro dispositivo. Cada uno tiene su atributo encendido, y se me forma esta estructura de herencia, de relación de objetos. La definición es esta, porque la clase impresora y escáner derivan de la misma, pero cuando el objeto que se cree de esta relación de herencia va a estar formado de esta manera. Va a tener, como se ve acá en el listado va a tener un escáner, una impresora, que van a ser bloques independientes, y luego la multifunción le agregará elementos propios, pero todos bloques independientes. Si yo por el contrario quiero que todo esto sea reconocido como un único dispositivo, yo lo que voy a querer es que se me forme algo así. Tengo un solo dispositivo que contiene a todos, contiene a la impresora, al escáner y a la multifunción. Entonces, esa diferencia se logra haciendo que la relación de herencia sea lo que se llama herencia diamante, que me va a permitir que cuando yo cree un objeto, en esta situación, un objeto que deriva de clases, que algunas de esas clases van a derivar de la misma, yo lo que voy a hacer es declarar esa herencia como virtual. Entonces yo voy a decir que escáner deriva de dispositivo, pero que hay otra clase, tengo que decirle de alguna manera que hay otra clase que también va a derivar de dispositivo, pero que cuando se utilicen juntas en una clase nieta, en realidad van a estar derivando del mismo dispositivo, no de dispositivos distintos. Entonces eso lo hago acá. Entonces, acá aparece la herencia virtual. Lo tengo que hacer en la parte de arriba del diamante. O sea, acá si impresora y escáner derivan de dispositivo, esta herencia la tengo que hacer virtual. Para que cuando se cree un objeto impresora se va a crear un dispositivo, y luego cuando escáner quiera crear otro dispositivo, el compilador se va a fijar si es que no existe ya un dispositivo para ese objeto multifunción. Si ya se ha creado previamente un dispositivo. Entonces eso lo indico en las clases que derivan de dispositivo. Y ahí uso una herencia virtual. Esto obviamente va a ser muy útil en hardware, porque cuando estoy modelando dispositivos de hardware, porque normalmente yo voy a estar modelando un dispositivo único que tendrá distintas funciones, pero y que los quiero ver lógicamente de esa manera. A ver si me lo muestra. Bueno, entonces haciendo la herencia virtual lo que voy a lograr es eso. No sé si acá lo podré ver. A ver si le cambio el valor. Fíjense, cambio 1, cambia el que yo cambie, le pongo 0, se cambian los dos. ¿Eso lo ven en la pantalla? Si yo deshago la herencia virtual y pruebo lo mismo,
Entonces poner virtual acá lo que indica es que cuando se vaya a crear un objeto que hereda de múltiples clases, primero, antes de llamar el constructor de la clase madre, se fije si es que no se ha creado esa misma clase en la ejecución del código, porque yo puedo tener, ahora, me voy al atributo este, fíjense que ya tiene valores distintos. Si yo modifico, son dos valores distintos. Entonces yo acá tengo que el escáner está apagado y la impresora prendida. Entonces imagínense si yo tengo, no sé, un puerto serie, que el puerto serie está formado por un puerto que transmite, por un canal transmisor y un canal receptor. Yo voy a puedo querer que el puerto serie es uno solo. Si está conectado o desconectado es que tiene un cable o no. Puede ser que si no tiene cable no me sirve, no voy a poder usar uno u otro. Entonces puedo querer modelarlo de esa manera, como un dispositivo único, por más de que esté conformado por varias partes. ¿Esta diferencia se entiende? Además de que, en este caso, bueno, está asociado con un hardware, puede tener un significado físico, pero en la práctica, si yo tengo, en este caso, tuviera un atributo, por ejemplo, número de serie. El número de serie sería único para para la multifunción. No es que la impresora tendría su número de serie y el escáner otro número de serie. Entonces, no quiero duplicar memoria, ni tampoco quiero tener valores diferentes de algo que debería ser único. Entonces, bueno, este es el problema de herencia diamante, aparece bastante. Y si yo quiero que el objeto de la clase base se genere una copia o un nuevo objeto de la clase base para cada una de las ramas, hago la herencia común. Y si no, yo quiero que sea una sola rama, que se forme el diamante en ejecución, tengo que usar herencia virtual. Puede aparecerme algo como esto. Tengo un diamante, después con otra herencia múltiple tengo dos clases, la clase A y la clase D, que me generarían este problema. Más aún, la clase D tiene su propia clase B y clase A, y otra clase C con otra clase A. Por lo tanto, cuando cree, bueno, acá no, se me va a generar con A el problema. Pero podría generarse cuando se pretenda derivar de E y de F, porque uno programa la clase pensando en hacia arriba. A ver, cuando yo escribo una clase, yo voy a pensar qué tipo de relación voy a tener con la clase madre a través de este atributo. Acá indico qué tipo de herencia tengo, qué relación de herencia tengo con la clase madre. Y con los atributos, o sea, hacia arriba un lugar. Y con los atributos protegidos y públicos, defino el acceso que van a tener las clases derivadas. O sea, un lugar hacia abajo. Pero no tengo control acerca de que venga otro programador y empiece a heredar de E, de F hacia abajo y genere otros problemas. Entonces yo tengo que asegurarme de que si viene alguien a derivar una clase de F y Z, se construya correctamente los objetos de BCA. Bueno. Esto más o menos se entiende. No sé si lo vieron, llegaron a ver con Gonzalo. Sería el último calificador que usaríamos: público, privado, protegido y virtual. Sería el cuarto tipo de herencia. Profe, ¿y también se podría directamente heredar de dispositivo, que sea una clase de multifunción, y que implemente dos clases abstractas que sea escáner e impresora?
No serían clases abstractas escáner impresora. Lo que vos podés hacer es una clase anidada, por ejemplo. Una clase que derive de dispositivo y que incluya anidado una clase, un objeto escáner y un objeto impresora. No sé si algo así decías. O sea, yo en la clase multifunción la hago que herede de dispositivo y que incluya un escáner y una impresora. No sé si preguntabas algo así. Yo puedo heredar directamente de dispositivo y que esto incluya un escáner o impresora, o que no incluya nada. Que incluya, perdón, que incluya atributos o cosas totalmente distintas, propias. Pero Claro. cualquier clase puede heredar de dispositivo. No sé, ¿qué preguntabas en particular? No, pasa que yo por ahí se me va un poco la cabeza con Java, pero pues tiene la posibilidad esa de implementar una interfaz, que bueno, que sería más que nada una clase abstracta. Entonces Sí, yo puedo heredar de una clase base e implementar clases abstractas. sí, sí, ahí vamos a eso. Cuando diseñes la estructura de clase, sea en el lenguaje que sea, tenés que pensar qué te interesa, cómo te interesa modelar la relación. Se confunde mucho lo que es una colección, cuando yo digo, por ejemplo, esto, la multifunción contiene una impresora y un escáner. Eso no necesariamente va a ser una herencia. Una herencia sería cuando en la práctica tengo realmente un dispositivo que va a tener métodos de ambos, pero si quizás yo tengo una impresora y un escáner distintos realmente, que son dispositivos independientes, capaz que yo lo que quiero en realidad implementar es esto, un objeto o una clase que controla dos dispositivos distintos, no que herede de ellos, sino que simplemente los controla, los manipula. Es similar a, por ejemplo, ocurre una confusión similar cuando uno pide la clase figura, la clase cuadrado derivada de la clase punto, por ejemplo, porque un cuadrado se define con 4 puntos. En realidad no es que un cuadrado sea un tipo particular de puntos, sino que un cuadrado necesita o contiene 4 puntos. Eso no sería una herencia. Yo lo puedo modelar como una herencia, pero no sería lo más lógico quizá. Entonces, eh, que el lenguaje te lo permite, te lo permite. Cómo lo vas a implementar va a depender de cómo quieres que funcione. Bueno, yendo a lo que Perfecto. decís vos, decime. No, perfecto, digo. Ah, vale. Yendo a lo que me decís vos, quería seguir con no, esto no, con por ejemplo, esta jerarquía de clases. Yo tengo 3 clases que derivan de la clase componente. Si lo tenía escrita. Bueno, implemento rápidamente estas 3 clases. Tengo una clase componente.
ya sigo con esas. La clase componente, le vamos a poner solamente una string ahora. ¿Cuál es el string? ¿Qué string usamos para hacer malo por defecto? ¿Qué les parece? ¿Lo conocen? En lugar de hacer eso, ¿qué usarían una string? ¿O qué les dio Gonzalo? 2 comillas. Bueno, Es una posibilidad, una comilla vacía. Null. No No, null es pondríamos. una referencia null. Sí. A ver si está... Bueno, lo dejamos así. Lo usar en otra biblioteca. Bueno. Entonces simplemente nombre. Al tener definido un objeto del string, ya es mucho más fácil copiar cadena, simplemente uso los operadores, ya están sobrecargados para... ¿se podrá? Ah, no. Ya está sobrecargado el operador igual para un string. ¿Y qué usa? Ahora con copia. Entonces, ya está sobrecargado el operador igual, por lo tanto lo manipulo así. Por ejemplo, la clase inductor va a heredar de componente y voy a ponerle un atributo int corriente. Y esto va a recibir un nombre y una corriente. Entonces encadeno con componente, nombre, y acá hago corriente igual a C. Algo similar haré en el capacitor. Bueno, aquí tengo la clase componente, que tiene un nombre, dos clases derivadas, inductor, capacitor, y le agrego rápido la resistencia. Pensé que los había subido, ¿este no está? Si no, esta noche se los subo. Ahora que terminemos, porque estuve revisando un par de ejercicios, los ejercicios que tenía de la guía vieja, y la verdad que no me gustan. no los vi estos de herencia en el Classroom. Entonces, no se los subo. Entonces, porque así tengo que estudiar. Bueno, entonces, esto. Tengo tres clases derivadas y una clase componente. Un programa que permite cargar un listado de componentes. Entonces, ¿cómo voy a hacer cuando yo tengo, por ejemplo, acá quiero cargar un listado de objetos que pueden estar dentro de esta estructura de herencia? Yo puedo hacer un vector de objetos, pero lo voy a tener que manipular con punteros. Entonces yo lo que voy a usar es un puntero
componente, asterisco P, y por ejemplo, si quiero hacer 10 elementos, 10 componentes, lo que voy a manipular es vector a puntero. Porque como habíamos hablado la semana pasada, cada objeto, según si es, si es inductor, capacitor, resistencia, componente, si bien está basado en un componente, tiene distintos tamaños. El componente tiene un string, un valor, un entero y dos enteros, perdón. El inductor le agrega dos enteros. El capacitor le agrega un entero y un booleano. Entonces, en la práctica tienen distintos tamaños. No podría usar un vector de componentes. Podría llegar a usar un vector del objeto que tenga el tamaño más grande, pero sería más rebuscado. Lo que me permite el lenguaje C++ es manipular objetos derivados de una sola clase a través de un puntero a la clase base. Entonces, esto es lo que sí me permite el lenguaje. Entonces puedo cargar un vector de... Ahora, como yo estoy utilizando un puntero, en algún momento voy a tener que pedir la memoria, reservar la memoria. Entonces, yo le pondré algo como... le voy a pedir el tipo de componente. Y luego, con lo que lea, voy a entrar en un switch. Y aquí cargaré, por ejemplo, el caso en que me pida un inductor. Yo lo que voy a crear es, voy a decir que el elemento I, ¿qué cosa? Voy a tener que crear un inductor. ¿Cómo reservo memoria para crear un inductor? New. Con new. ¿Qué más? El tipo. Inductor. Y acá podría crearlo vacío o directamente haber pedido el nombre y en este caso le he puesto y un entero. Entonces le puedo poner ya directamente un nombre, no sé, L1 y no sé, 2 volt, 2 amperes. ¿Y ese ya me pasa la referencia o...? New devuelve un puntero, igual que malloc. Y PI es un puntero a componente. Esto devuelve un puntero a inductor. Como inductor hereda de componente, yo lo puedo asignar a un puntero a componente. Entonces, esta va a ser la estructura típica que van a ver de introducción al polimorfismo. Todavía no es polimorfismo. Entonces, pero esta es una característica del lenguaje que me va a permitir, perdón, esto tendría que ser así, sí. Entonces, esta sería la estructura típica de bueno, básicamente crear objetos dentro de una estructura de herencia. ¿Qué es lo que logro? Poder crear colecciones de objetos dentro de la estructura sin tener que estar... Fíjense que algo así hacíamos con listas dinámicas. Acá ese mecanismo dinámico que yo voy a poder crear un objeto u otro, me lo permite porque todas las clases son derivadas de una sola clase base. Por eso es que las bibliotecas, las grandes bibliotecas, por ejemplo el framework.net o bibliotecas del entorno de Python o demás, tienen una clase madre, usualmente abstracta, que es madre de todo. Entonces yo directamente puedo armar combinaciones de cualquier objeto porque todos derivan de la misma clase.
obviamente a través de un puntero a la clase base. Entonces, ¿qué puedo querer hacer yo? Utilizar la clase base, componente, solamente para que me permita agrupar resistencias, inductores y capacitores, pero no quiero que se me cree ningún componente que no sea de estos tres tipos. Un poco lo que decía su compañero recién. Entonces, yo no quiero que se cree que sea posible crear un componente de la clase base, un objeto de la clase base. Para hacer eso tengo que hacer la clase base abstracta. ¿Qué quiere decir una clase abstracta? ¿Lo vieron? La clase abstracta es una clase que tiene algo que está incompleta. Claro, los métodos son virtuales. Sí, creo que la definición completa es eso. Pero abstracta, una clase que esté incompleta, es vos podés tener un método virtual, pero igual. Lo puse bien. Ah. Bueno, un método virtual es un método que puede no estar implementado en esta clase, o sí, pero que puede estar implementado en otras clases. Si quieren, lo que puedo poner es esto, cout componente. Entonces, voy a decir que inductor también tiene su método mostrar. Cuando yo hago esto, estoy redefiniendo un método. Es como una sobrecarga. No, atención al resistor. Entonces, yo creo acá el vector de 10 objetos de tipo componente que puedo tener inductor, resistor, capacitor. Entonces yo lo que puedo hacer después es recorrer el vector y mostrar cada uno de los, llamar el método mostrar, perdón, ¿qué debo poner ahí? No va el punto, ¿qué va? Flecha. Flecha, porque es un vector de puntero. Entonces, mostrar con mayúsculas. Así como puedo yo crear un vector y agrupar objetos de distinto tipo siempre y cuando deriven de la misma clase base, yo voy a hacer esto para poder después acceder a cada uno de los elementos y usarlos. Entonces yo voy a poder acceder a cada elemento y llamar a los métodos que correspondan. Entonces cada uno de los objetos va a tener un método mostrar en este caso, pero también podría ocurrir que alguno de los objetos tenga su método propio. Entonces, por ejemplo, yo podría poner acá set polaridad, que eso solamente es válido para el capacitor. Entonces, si yo tengo un método acá, set polaridad, ese método solamente va a ser válido
No le agrego cosas. Bueno, Y eso hay que tener cuidado con la referencia null, que si da justo que hace referencia a un componente tipo resistencia o Bien. inductor, no va a encontrar el método, ¿verdad? sí. Acá puede saltar un error de ejecución. Yo quiero llamar a un método que no pertenece a ese objeto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Como este método no existe en la clase base, como este método no existe para todos los objetos, pero alguno de los hijos podrá tenerlo, lo tengo que decir el compilador en la clase base. O sea que lo voy a tener que agregar en la clase base. En la clase base deberé agregar un método llamado setPolaridad, que reciba el bool. Pero este método no tiene sentido para mi componente, solamente tiene sentido para el capacitor, o sea que no debería usarse nunca para un componente, solamente para un capacitor. Entonces, ¿qué hago? Le digo que ese método es virtual para avisarle que alguno de las clases que derivan lo van a implementar, igual que pasó con el método mostrar. Todos tienen un método mostrar, pero puede ocurrir algún método que no es de la clase componente, sino que alguno de las otras clases lo va a implementar. Y más aún puedo decirle que ese método no existe o no debe ser usado para la clase base. Es igual a 0, y el igual a 0 lo hace el método virtual puro. Eso quiere decir que ese método para la clase componente no está definido. ¿Y qué otra implicancia tiene? Cuando yo agrego un método virtual puro en una clase. Y que va a ser abstracta. Esta clase va a ser abstracta y nunca voy a poder crear una clase, un objeto del tipo componente. Entonces, si yo tengo ahora una clase base abstracta, no voy a poder crear. Ahora, ¿qué me ayuda? El método que sea virtual, la palabrita virtual, me va a ayudar en esta función, en mostrar. Y ahí aparece lo que es el polimorfismo. El uso de las funciones virtuales lo que me indica, si yo tengo el método mostrar, cuando yo llame acá a pmostrar, siempre me va a ejecutar el método mostrar de componente, de la clase base. Pero si yo le digo que mostrar es virtual, se va a fijar acá si lo que va a mostrar es un componente, un resistor, un inductor o un capacitor, y va a llamar al método que corresponde. Porque cada una de las clases derivadas tienen su propia versión de mostrar. Entonces, cuando yo voy a implementar métodos en las clases derivadas que necesito usar desde la clase base, lo tengo que agregar en la definición de la clase base. Si cada método, cada clase va a tener su propia versión, además, y van a ser diferentes, lo tengo que hacer virtual. Si no, puede ser simplemente un método mostrar que muestre el nombre, por ejemplo, cout que muestre el nombre, el atributo nombre, y que todos los objetos usen ese mismo método mostrar. Esa sería otra opción. Si yo quiero que cada objeto, cada componente tenga su propio método, lo tengo que hacer virtual. Si no, no lo hago virtual. Y siempre se va a llamar a este método mostrar que muestra componente. Entonces, cuando yo quiero indicar que las clases derivadas van a tener su propia versión de un método, lo hago virtual. Si no, simplemente va a ser un método que pertenece a la clase base, y como todos los objetos derivados tendrán además un objeto de la clase base, tendrán acceso a ese método.
Entonces, ¿y cómo puedo hacer más allá de que si yo no quiero usar polimorfismo, si yo no, o no quiero sí, si no quiero usar polimorfismo, quiero usar una versión específica de los métodos, supongamos que yo creo un resistor R1, después yo puedo hacer, a ver si me cambia, sí, voy a sacar el virtual puro. Yo de todas formas, desde R1, fíjense, tengo acceso al atributo nombre, al atributo potencia, y tengo acceso a un objeto de la clase componente y el objeto de la clase resistor. Entonces yo tengo la posibilidad de llamar a Eh, no era el punto. Bueno, no sé por qué no me lo muestra así o era en sentido inverso. O sea, yo desde el objeto derivado ya lo chequeo como era la definición, porque me parece que algo puse mal en la... Bueno, de todas formas, yo cuando tengo un objeto, yo voy a tener acceso a los dos. Voy a tener acceso a las dos versiones del método mostrar, tanto el mostrar de la clase base como el mostrar de la clase propia, de la clase derivada. Entonces, más allá de que si yo no pongo nada y uso polimorfismo o uso este método, voy a poder, en tiempo de ejecución se va a resolver a cuál de los métodos mostrar se debe llamar. Si yo estoy en un objeto resistor, en este caso, puedo hacer un acceso explícito al método mostrar de componente o al de resistor. Tengo que implementar completa la clase para revisarlo, no me acuerdo si era con punto o 2 puntos, pero tengo acceso a ambos. R1.mostrar es el mostrar de resistor. Y este otro no me lo está resolviendo. El mostrar de abajo es el de la instancia de R1, ¿verdad? Sí, pero acuérdate que R1, la instancia de R1 contiene una instancia de componente que tiene otro método mostrar. Ahí está. Ahí está. A ver si saco esto. Un error ahí en el SEOUT.
No, no, es un error de... Me quedó mal. Ahí, a ver ahí. Ahí está. Estaba en ejecución. Entonces, a ver si esto funciona porque en el Eclipse no estaban dando. Voy a poner. Voy a poner una baja de línea. Bueno, acá no sé si se alcanza a leer en chiquito. Está bien chiquitito, pero creé 4 objetos: resistencia, inductor, capacitor, resistencia. Cuando recorro con el for, llamando el método mostrar, me muestra resistor, inductor, capacitor, resistor, como yo los creé, eso está bien. Pero después creo un resistor y llamo a R1.mostrar, que me muestra resistor. A R1.componente mostrar, que me llama al método mostrar de la clase madre, que es componente. Entonces, este es el único acceso que tengo al método mostrar de la clase madre, porque no puedo crear, no creo en este switch nunca un componente, solamente creo derivadas. Entonces, más allá de que yo la use la clase base como si fuera abstracta, o incluso puede ser abstracta la clase base, yo puedo usar los métodos de la clase base de esta manera. Entonces yo podría haber hecho que la clase base sea abstracta. Bueno. Después le subo el proyecto completo. Les decía, esto sí es algo que se suele usar bastante en bibliotecas grandes. Yo tengo el objeto resistor, pero necesito utilizar un método que está en una jerarquía mayor de la estructura de herencia. Entonces lo hago de esta manera. Accedo al componente que está dentro de R1, y ese componente tiene, dentro de sus miembros, tiene al método mostrar. O lo que es lo mismo, el método mostrar es un método de R1, pero solamente que su nombre es así. El nombre completo del método mostrar sería ese. Porque como hay dos métodos mostrar con el mismo nombre, los diferencio de esta manera. Entonces, probablemente esa sea una interpretación más correcta de esto. Tengo dos métodos mostrar en la estructura de herencia. En realidad hay 4 en este caso. Pero un resistor tiene dos métodos mostrar. El método mostrar propio y el método mostrar de componente. Entonces de esa manera puedo discernir explícitamente. En cambio, si yo quiero utilizarlo de esta manera, llamar al método mostrar dentro de un vector donde voy a tener objetos de distintos tipos, eso sí es polimorfismo, justamente mezclo objetos de distintas formas. Y acá es en tiempo de ejecución que se resuelve a cuál de los 4 métodos mostrar se llama. Entonces, esto sería polimorfismo, esto no. Entonces, esto no iría en el parcial, esto sí. Ahora esto sí va en el parcial. Crear objetos, crear vectores de objetos, sí. Lo que pasa es que,
Bueno, no es tan complicado polimorfismo en realidad si ya resuelven esta primera parte de cargar un vector de objetos. Esto es una pavada, pero bueno, crear vector de objetos sí tienen que practicar. Sobre todo porque no siempre se puede implementar o resolver un problema como, a veces se puede hacer como clases anidadas y otras veces como herencia. Entonces, en la clase círculo que les había mostrado como primer ejemplo, tengo el atributo radio y tengo métodos independientes en cada, excepto el método getVolumen, que eran métodos solamente de cilindro y de esfera, pero la clase círculo no lo tiene. Si yo fuera a crear un vector que mezcle círculos con esferas y cilindros, ahí sí probablemente, si quiero usar polimorfismo, debería en la clase base círculo agregar un método virtual getVolumen. Entonces acá que digo, implemento un programa que permite cargar 10 objetos circulares que pueden ser cilindro o esfera, no círculo, solamente cilindro o esfera. Tengo que agregar en la clase círculo el método getVolumen como virtual y después lo pido que sea abstracto. Entonces bueno, eso cubriría lo que es el procedimiento típico de herencia. Entonces, cuando las clases derivadas van a tener un método, y yo necesito utilizarlo desde la clase base, ahí sí lo voy a usar virtual. Si no, no es necesario. En este caso, en la clase componente, acá puedo hacerlo o no. Típicamente el método que sí va a estar en todas es un método para mostrar la información. Bueno, entonces, esto sería una alternativa a utilizar una lista dinámica, porque yo hago un vector de la clase base y le voy poniendo distintos tipos de... Pero estos fíjense, como estoy usando memoria dinámica, en realidad cada objeto va a estar disperso en la memoria en distintos lugares, no es que van a estar uno a continuación del otro. Entonces, es similar a cuando creo una lista dinámica. En ese sentido. Bueno, un poco eso sería... creo que no les comenté. Cuando yo hago en la estructura diamante, acá. Fíjense el encadenamiento este. Yo tengo, voy a ir al dibujo. La clase A es la madre. B y C derivan de A y D deriva de B y de C. Tengo un diamante. Por lo tanto, B y C tienen que derivar de forma virtual. B y C derivan de la misma clase, así que a las dos les pongo la herencia virtual. En B y en C. Cuando en el constructor de la clase B recibo dos atributos y encadeno el constructor de A, porque deriva de la clase A. En la clase C igual, deriva de la clase A, por lo tanto en el constructor clase C le pongo el constructor de la clase A. Ahora, ¿qué ocurre con la clase D? Deriva de clase B y de C. No sé si ya los perdí, pero bueno, después lo repasan de a uno. Fíjense cómo es el constructor de la última punta, de la punta de abajo. Clase D recibe 3 atributos y llamo el constructor de la clase B.
el constructor de la clase B recibe dos atributos, I, J, dos enteros. I, J. El I va a ir para la clase A y el J para la clase B. Luego tengo que llamar al constructor de C, y el constructor de C también va a recibir I, porque es para la clase A, y va a recibir K, que es para la clase C. Pero fíjense que tengo duplicado I. Pero como la herencia es virtual, finalmente, fíjense que tengo que llamar al constructor de la clase A. O sea, se crea un solo objeto de la clase A, de la B, de la C y de la D. Sí, tengo que llamar al constructor de la clase B y la clase C como corresponde, con los dos argumentos, pero además, como voy a tener un solo objeto de la clase A, y no le puedo decir este o este, supongo que yo le pasara, puede ocurrir que acá le pasara un 2 y acá le pasara un 3, por decir, pero yo quiero que la clase abuela, digamos, la clase A tenga un único, tenga el 2. Entonces sí o sí tengo que explícitamente llamar el constructor de la punta de arriba del diamante. Sí o sí tengo que llamar. Cuando la herencia esta es virtual, directamente B y C no van a llamar al constructor de A, sino que acá se llama el constructor de A. O sea, acá hago explícito que quiero que el objeto de la clase A tenga el valor este. En este caso era I. Entonces se ignora este otro I. Se va a construir un objeto de la clase A con este valor. Acá se hace explícito que, porque si no se me genera esa ambigüedad. ¿Cuál de los dos? O sea, en realidad no es que sea, acá yo en el constructor de la clase B, yo le puse que llame al constructor de la clase A, pero esta parte que le llama al constructor de la clase A pasándole I, no es, lo agregué yo, no es que se haga siempre. Entonces, como puede ocurrir que el constructor de la clase B y de la C nunca inicialicen el objeto de la clase A, lo tengo que agregar. Entonces pongo 3 veces el atributo I, pero eso es porque el constructor de B y de C también me piden I, pero eso podría no ser así. Podría no tener nada que ver. Podría no haberle puesto directamente tener un segundo constructor que se use cuando se cree un objeto de la clase D, por ejemplo. Entonces, haberlo hecho de esta manera. I, J para B, K para C y el I para la A. Eso es porque no es necesario que los constructores de las clases del medio inicialicen a la clase de arriba. Puede ser que esto es para que no se llame el constructor por defecto de A. Si A tuviera un constructor por defecto, no hay drama. Si A tuviera un constructor por defecto, no hay drama, pero si yo quiero poder desde la clase D elegir con qué valor construir a A, lo tengo que hacer de esta manera. Acuérdense que si yo no pongo algo, no pongo un constructor explícito, el compilador implícitamente va a llamar al constructor de la clase base, al constructor por defecto, perdón. Entonces, cuando tengo el problema del diamante, el problema del diamante es este. Yo tengo una clase que deriva de dos clases que derivan de la misma. Si yo no quiero que se generen dos copias de la clase abuela, de la clase A, quiero que se genere una sola, o sea que se me forme el rombo, voy a tener que llamar en la clase D, o voy a tener que asegurarme en el constructor de la clase D que se construyan todas las clases de la estructura de herencia. Excepto que yo quiera ejecutar los constructores por defecto, ¿no? Pasa que los constructores por defecto no siempre son deseados.
Entonces, eso, bueno, eso es lo último que me olvidaba en herencia múltiple. Más que nada en esta herencia de diamante. Si yo no tuviera esta herencia virtual, no podría agregar un tercer constructor acá porque la clase D deriva de dos clases nada más. No es que le haya puesto acá, coma, public, clase A. No es que tenga una herencia de tres clases. Acá puse que hereda de dos clases nada más, pero estoy llamando tres constructores. Eso es porque la herencia de B y de C es virtual, de A, y tengo que desambiguar el constructor de A. Entonces, de esta manera sí se va a crear efectivamente la clase A con el valor de I, y recién ahí se van a crear los objetos B y C. Bueno, de vuelta, esto es necesario cuando no quiero usar los constructores por defecto. Y traten de no mal acostumbrarse a hacer siempre constructores por defecto. Otra mala costumbre es esto, poner un cout o un cin en un constructor. Yo lo hago acá a modo de ejemplo nada más. Bueno, gente, eso se cubriría los temas que pediría para el parcial. Sin la última parte de funciones virtual y polimorfismo. Esto va a ser importante cuando, si les pido, por ejemplo, les decía, alguna estructura de esta forma, o por ejemplo algo así. Si tienen algo así, el constructor de la clase E, o si les pido el constructor de la clase C, o el constructor de la clase D, tendrán que saber escribirlo de forma completa. O sea, ahí los constructores de B, C, E y F deberían ser virtuales. No, lo que es virtual es la herencia La de herencia, perdón. B La y herencia. de C, que derivan de A. Igual Solamente E y esas dos. F, la herencia debería ser virtual Sería respecto de. opcional. Sería opcional ahí. Sí. Podría serla. Eso en realidad habría que... Porque eso va a afectar si después se creara una nueva clase abajo. Porque no hay... Si vos creas un objeto D, va a tener un solo objeto D. No es que va a tener dos versiones de D. El D es uno solo. D tiene después B y C y podría tener dos A. Pero si yo creara una nueva clase G acá abajo que tenga E y F y pueda tener 2D, ahí sí tendría que hacerla virtual. O sea, de vuelta, Perfecto. esa palabrita que yo pongo acá después del dos puntos y antes de la llave, la voy a usar para definir hacia arriba y hacia abajo qué se puede hacer. En este caso, si yo no digo nada, podría ser o no virtual. La que sí o sí tendría que definir si quiero que sea virtual o no es la relación con A. Pero sí, con D podría tenerlo virtual también. Bien, pero no hay ningún método virtual acá, así que no habría polimorfismo. Lo que hay es herencia virtual. Bueno, gente, esta noche les subo este listado de ejercicios, el video, y vamos repasando. Más o menos va a ser esto el parcial. Va a haber un ejercicio, un programa completo, como algo así. Declarar una estructura de clases y generar un programa que cargue valores, que los manipule. Medianamente largo, digamos, el programa, o podrá ser. Uno de los tres ejercicios va a ser medianamente largo. Y les voy a pedir muchos comentarios que expliquen cada parte del código y demás. Y después van a hacer dos ejercicios cortos, como por ejemplo solo la declaración, 2 semanas, el 27 o 28, el 27. Por ejemplo, implementar solo la declaración de una clase, la declaración de un nodo para una estructura, el método para recorrer un árbol en orden, un árbol que guarde libros, por decir algo.
sea porciones de código más cortas, y un programa, uno de los 3 ejercicios sí va a ser un programa completo largo. Eso sería. Sí, sí, van a tener bastante tiempo, hasta las 22, 23 horas, para hacerlo tranquilos. Si alguno tiene algún problema ese día, me avisa. Sí, a las 18. Lo que sí les voy a pedir esta vez es comentarios. Eso va a ser obligatorio en todos los códigos, un comentario, y por favor el nombre y legajo de cada uno en los archivos, porque se me armó lío la otra vez con tener que tener mucho cuidado al descargarlos. Básicamente eso. Bueno, gente, muchas gracias de mi parte, espero que no haberlos mareado mucho. Cuidado con los ejercicios del Deitel, les voy a preparar una selección del Deitel, pero por ahí son demasiado rebuscados. Bueno, gente, ¿alguna pregunta? No, Bueno. profe. Sí, les preparo un modelito. Pero eso ya más para trabajar en la semana que viene. Bueno, gente, muchas gracias. Gracias a usted, profe. Muchas gracias, profe. Nos Que le vemos. vaya bien. No se cuelguen con el proyecto. Adiós.